Bienvenidos a Voces del Crimen, donde la verdad es más oscura que la ficción. Descubre la intriga detrás de una fortuna y una muerte que esconde más secretos que respuestas. Después del funeral de su esposa millonaria, Elena, Juan y su amante, Lucas, se dirigieron al banco con el objetivo de retirar el dinero que creían les pertenecía. El día había sido sombrío, no solo por el evento que acababan de presenciar, sino por el peso de lo que planeaban hacer a continuación. Elena había sido una mujer de grandes secretos, y ahora, incluso después de su muerte, parecía que aún controlaba el destino de aquellos que la habían traicionado. Pero antes de continuar con el relato, permíteme haceros una pregunta: ¿desde dónde nos estáis viendo hoy? Dejadlo en los comentarios, y si os gusta la historia, no olvidéis suscribiros para no perderos el desenlace. El sol de mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México, envolviendo a todos en un calor que no daba tregua. Juan, con su traje negro y la corbata aún más oscura, ajustaba el nudo alrededor de su cuello, sintiendo el sudor acumularse en su frente mientras se mantenía de pie junto a la tumba de Elena. La brisa, leve y casi inexistente, apenas lograba mover las hojas de los árboles que flanqueaban el camino hacia el panteón familiar de los González. Una familia de renombre a la que Elena había pertenecido desde su nacimiento. A su lado, Lucas Morales, el hombre que había compartido sus días más oscuros y sus secretos más profundos, intentaba disimular la ansiedad que lo consumía, mezclando en su rostro una máscara de dolor por la pérdida y una anticipación palpable por lo que vendría. Ambos observaron en un silencio casi reverencial cómo el ataúd de Elena era descendido lentamente hacia la tierra, sus pensamientos lejos de estar en la pérdida que representaba aquel momento. En sus mentes, la imagen del dinero, la libertad y el nuevo comienzo que esperaban obtener con él ocupaba un lugar prominente. Juan sabía que no había vuelta atrás, no después de todo lo que habían planificado y ejecutado para llegar a este punto. Cuando los últimos invitados comenzaron a dispersarse, ofreciendo sus condolencias y murmullos de simpatía, Juan y Lucas se alejaron del grupo principal, buscando un rincón apartado donde sus palabras no pudieran ser escuchadas. «Es ahora o nunca», murmuró Lucas con una voz que apenas sobrepasaba el susurro del viento entre las ramas. Juan asintió, consciente de que el plan había sido claro desde el principio: esperar hasta que el último de los asistentes se retirara y luego dirigirse al banco para hacer el retiro. Pero había algo en la mirada de Lucas, una urgencia casi desesperada, que hizo que Juan sintiera un nudo en el estómago, una premonición de que no todo saldría según lo planeado. «El testamento dice que debo esperar 6 meses para poder tocar el dinero», comentó Juan, evitando mirar directamente a Lucas. «Pero eso no nos sirve, ¿verdad?». Lucas negó con vehemencia, su impaciencia palpable. «No, Juan, necesitamos ese dinero ahora. No podemos permitirnos esperar tanto tiempo. Además, tenemos el testamento, no hay nada que lo impida». Juan respiró profundamente, tratando de calmar el nerviosismo que lo recorría. Era cierto, tenían el testamento, pero una parte de él no podía evitar sentir que algo estaba a punto de torcerse. Desde la muerte repentina de Elena, nada había ido como esperaba. La vida con ella había sido cómoda, llena de lujos y excesos, pero siempre bajo su sombra omnipresente. Elena era una mujer astuta, siempre un paso por delante de todos. ¿Cómo podía estar seguro Juan de que la muerte de Elena no era parte de uno de sus juegos maquiavélicos? La pregunta lo atormentaba mientras se dirigían al auto, un elegante sedán negro que había sido un regalo de Elena en uno de sus aniversarios. La tensión entre ambos era palpable, marcada por silencios prolongados y miradas cargadas de significado. El sol, ya iniciando su descenso, teñía el cielo de un dorado dramático, reflejándose en las ventanas del vehículo mientras Juan lo encendía. El trayecto hacia el banco fue una sinfonía de nervios y expectación. Cada semáforo en rojo parecía eterno, cada conductor que se detenía frente a ellos, una potencial amenaza a su plan. Lucas, sentado en el asiento del copiloto, miraba por la ventana, sus ojos saltando de un punto a otro, como si buscara una señal de que alguien más conocía su secreto. Al fin llegaron al Banco Central de México, un majestuoso edificio de mármol blanco que se erguía imponente contra el cielo crepuscular. El banco estaba a punto de cerrar, pero Juan había asegurado un acuerdo especial con el gerente, gracias a la influencia y las conexiones que Elena había forjado durante su vida.
La relación de Elena con el banco había sido de una importancia tal que incluso en su ausencia, sus deseos parecían todavía dictar las acciones de aquellos que la rodeaban. Al entrar, el contraste entre el calor del exterior y el aire acondicionado del banco fue casi palpable. La calma del lugar, con el sonido casi imperceptible de las computadoras detrás del mostrador, ofrecía un refugio temporal a la ansiedad que ambos sentían. Buenas tardes, señor Collado, saludó el gerente, un hombre de mediana edad con un bigote fino y gafas redondas, su voz cargada de una simpatía que parecía ensayada. Lamento mucho su pérdida. Juan respondió con una mueca que pretendía ser de agradecimiento, aunque en realidad solo mostraba la fachada de una tristeza que no sentía realmente. Lucas, por su parte, mantuvo una expresión seria, consciente de que cada movimiento, cada palabra, debía ser calculado. Gracias, Marco. Sé que es tarde, pero necesitamos acceder a la cuenta de Elena. Hay algunas cuestiones financieras que necesito resolver cuanto antes, dijo Juan, su voz firme pero con un matiz de urgencia. Marco asintió con simpatía, por supuesto, señor Collado. Permítame verificar la cuenta para usted. Mientras Marco se retiraba hacia su escritorio para hacer las verificaciones necesarias, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de frío, sino de un presentimiento que no podía ignorar. El ambiente del banco, hasta ahora tan familiar, de repente parecía amenazador, como si cada segundo que pasaba estirara el tiempo hasta un punto de ruptura. Lucas, con los ojos fijos en Marco, parecía intentar con su mirada que todo saliera según lo planeado. Cuando Marco regresó de su escritorio, su semblante había cambiado drásticamente. La seguridad que había mostrado antes se había desvanecido, reemplazada por una expresión que mezclaba confusión y preocupación. Juan notó inmediatamente el cambio y sintió que su corazón daba un vuelco, preparándose para lo peor. Señor Collado, comenzó Marco lentamente, como si cada palabra tuviera un peso insoportable, parece que la cuenta ha sido bloqueada. No tengo autorización para permitir ningún retiro en este momento. El corazón de Juan se detuvo por un instante antes de comenzar a latir con fuerza, como un tambor anunciando batalla. Lucas, sin poder contenerse, se adelantó con el rostro enrojecido por la sorpresa y la indignación. ¿Qué quiere decir con que está bloqueada?, exigió, su voz elevándose más de lo adecuado en el silencio del banco. Marco levantó una mano, intentando calmar la situación. Lo lamento, pero esto es lo que indica el sistema. Necesitaré hacer algunas llamadas para aclarar la situación. Les pido que me acompañen a mi oficina para discutir esto más a fondo. Mientras seguían a Marco hacia su oficina, cada paso que daban parecía resonar con la amenaza de un futuro incierto. La mente de Juan corría a 1000 por hora, tratando de entender que había salido mal. Todo había sido demasiado fluido hasta ahora, demasiado fácil, y justo cuando estaban a punto de alcanzar el dinero, un obstáculo inesperado se había presentado. ¿Quién más sabe sobre esto?, susurró Lucas, su voz apenas audible mientras caminaban. ¿Crees que alguien más se nos adelantó? Juan no respondió, sus pensamientos estaban enredados en las últimas palabras que Elena le había dicho antes de su muerte, no creas que todo será tan sencillo. Al llegar a la oficina de Marco, Juan se hundió en una de las sillas frente al escritorio, sintiendo el aire volverse más denso, más opresivo. Lucas permaneció de pie, incapaz de encontrar reposo, su nerviosismo evidente en cada movimiento. Marco, tomando asiento detrás de su escritorio, comenzó a hacer varias llamadas telefónicas, cada una aumentando la tensión en la pequeña habitación. El reloj en la pared marcaba las 6:30 de la tarde, el banco cerrando oficialmente para el día, sumiendo la oficina en una penumbra que hacía que cada sonido, cada pausa en las conversaciones telefónicas de Marco, pareciera amplificado. Lucas, incapaz de soportar el silencio y el suspense, susurró con urgencia a Juan: esto no debería estar pasando. Tienes que hacer algo, Juan. Habla con él, dile algo. Juan asintió, pero en su mente, la preocupación crecía exponencialmente. Este bloqueo no era algo que hubieran anticipado, y no tenía idea de quién o qué estaba detrás de ello. Se inclinó hacia adelante, observando a Marco, quien seguía hablando por teléfono, buscando alguna pista en su expresión. Finalmente, Marco colgó el teléfono y se volvió hacia ellos, su rostro ahora no solo preocupado sino también cubierto de una fina capa de sudor.
Lamento esto, señor Callado, dijo, secándose la frente con un pañuelo. Hay un problema con la cuenta de la señora Elena. Parece que ha sido bloqueada por una orden judicial. No tengo los detalles completos, pero necesitaré obtener más información antes de poder proceder con cualquier transacción. Lucas se levantó bruscamente, su paciencia agotada, su voz elevándose en un tono de incredulidad y frustración. Esto es ridículo. ¿Cómo puede estar bloqueada por una orden judicial sin que nadie nos avise? Esto es una locura. Tenemos el testamento aquí, tenemos todo en orden. Marco miró a Lucas con calma, tratando de mantener la compostura frente a su reacción. Entiendo su frustración, señor Morales, pero debemos seguir los protocolos. Permítame hacer unas llamadas adicionales, estoy seguro de que podremos resolver esto. Juan sintió un nudo en el estómago, no podía dejar de pensar en las palabras crípticas de Elena, esa advertencia casi profética. ¿Habría ella previsto esto? ¿Había algo más que no sabía? Se recostó en su silla, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba mientras Marco hacía otra llamada. Aprovechando la oportunidad, Juan murmuró a Lucas, tenemos que pensar en un plan B. No podemos quedarnos aquí esperando para siempre. Lucas asintió, pero su mente también estaba a 1000 por hora. Las luces de la oficina parpadeaban momentáneamente, recordándoles que el tiempo se les acababa. Sabían que no podían quedarse allí mucho más sin levantar sospechas. Finalmente, Marco colgó el teléfono y se volvió hacia ellos, luciendo más preocupado que antes. Señor Callado, parece que necesitaré más tiempo para aclarar esta situación. Puedo intentar acelerarlo mañana por la mañana, pero hoy no puedo hacer más. Juan cerró los ojos por un momento, luchando por contener su frustración. No tenía otra opción que aceptar la situación. De acuerdo, Marco. Te agradecería que nos mantuvieras informados tan pronto como sepas algo más. Mientras se levantaban para irse, Juan notó una sombra de preocupación en los ojos de Marco, como si el gerente supiera algo que no estaba diciendo. Lucas también lo captó, y al salir de la oficina, se volvió hacia Juan con una mirada seria. Hay algo que no nos está contando, Juan. Este bloqueo no es normal. Tenemos que averiguar qué está pasando realmente. Al salir del banco, la noche ya había caído sobre la ciudad. Las luces de los edificios brillaban en la distancia, reflejándose en las calles mojadas por la reciente lluvia. Juan y Lucas se dirigieron hacia el auto en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Al entrar en el vehículo, Lucas rompió el silencio. ¿Crees que Elena tenía un plan para esto?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Juan encendió el motor y suspiró. No lo sé, Lucas. Pero lo que sí sé es que tenemos que encontrar la manera de resolver esto. Si no podemos acceder a la cuenta, estamos jodidos, y no me refiero solo al dinero. Hay más en juego aquí. Condujeron en silencio por las calles de la Ciudad de México, cada uno perdido en sus pensamientos. La ciudad vibraba con su energía nocturna habitual, pero para Juan y Lucas, todo parecía distante, como si estuvieran atrapados en una burbuja de tensión e incertidumbre. Finalmente, Juan rompió el silencio. Necesitamos hablar con alguien que pueda tener respuestas. Tal vez el abogado de Elena o alguien que conozca las leyes bancarias. Si hay una orden judicial, alguien tuvo que presentarla, y eso significa que hay un rastro que podemos seguir. Lucas asintió, apreciando la rapidez de Juan para proponer una solución. Tengo un conocido que podría ayudarnos, un ex empleado del banco. Sabe cómo funcionan estas cosas desde adentro. Puedo hacer una llamada y ver si puede reunirse con nosotros esta noche. Juan miró a Lucas, apreciando su agilidad mental en situaciones difíciles a pesar de las tensiones entre ellos. Hazlo. No tenemos tiempo que perder. Lucas sacó su teléfono y marcó un número, hablando en voz baja mientras Juan seguía conduciendo. Después de unos minutos, colgó y se volvió hacia Juan. Nos encontraremos con él en un bar cerca del centro. Dice que tiene algo de información, pero no quiso hablar por teléfono. Juan asintió y giró el auto hacia el centro de la ciudad. Las calles estaban llenas de gente y el tráfico era denso, pero su mente estaba enfocada en lo que vendría. Sabía que este encuentro podría ser clave para entender qué estaba pasando realmente.
Llegaron al bar, un lugar oscuro y discreto en una esquina poco concurrida del centro. Al entrar, fueron recibidos por el sonido suave de la música de fondo y el olor a tabaco y alcohol. Lucas escaneó el lugar y vio a su contacto sentado en una mesa en el rincón más alejado, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y una mirada astuta. Gracias por vernos tan tarde, dijo Lucas mientras se sentaban. El hombre asintió, no hay problema. He oído algunas cosas que podrían interesarles, pero no son buenas noticias. Juan sintió que su corazón se aceleraba, sabía que esto no iba a ser fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar el control de la situación. Dinos lo que sabes, dijo Juan, intentando mantener la calma en su voz. El hombre se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Alguien bloqueó esa cuenta con una orden judicial, pero no es solo por un tecnicismo legal. Hay un montón de papeleo moviéndose por debajo del radar. Parece que alguien está tratando de proteger ese dinero de ser retirado rápidamente, y no es el banco. Puede ser un tercero, alguien que quiere asegurarse de que las cosas se manejen de cierta manera. Lucas frunció el ceño. ¿Quién podría querer hacer eso, y por qué? El hombre se encogió de hombros. No lo sé con certeza, pero hay rumores de que Elena tenía un plan de contingencia, algo que preparó en caso de que algo le pasara. Ella era más de lo que muchos pensaban. Juan se hundió en su silla, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Elena siempre había sido meticulosa y previsora. Ahora parecía que incluso en la muerte, seguía siendo un paso adelante que todos. Necesitamos averiguar más sobre ese plan de contingencia, dijo Juan finalmente. Si hay algo que podamos hacer para desbloquear la cuenta, debemos saberlo. El hombre asintió, recostándose en su silla con una expresión seria. Puedo hacer algunas averiguaciones, pero no será fácil, y no será barato. Lucas miró a Juan y luego al hombre. Hazlo. Estamos desesperados y no tenemos muchas opciones. El hombre asintió de nuevo, entendiendo la urgencia en las palabras de Lucas. Se levantó lentamente y se despidió con un breve gesto, dejándolos sumidos en sus pensamientos. La música en el bar continuaba en su suave ritmo, pero para Juan y Lucas, el tiempo parecía detenerse. Sabían que estaban en una carrera contra el reloj, y cada segundo perdido los acercaba más al desastre. No puedo creer que estemos aquí, murmuró Juan, más para sí mismo que para Lucas. ¿Cómo es que todo se ha complicado tanto? Lucas lo miró, su expresión seria. Porque nada es fácil cuando se trata de dinero, Juan. Especialmente cuando hay tanto en juego. Pero no podemos rendirnos ahora, no después de todo lo que hemos hecho. Juan asintió lentamente, su mente regresando a las últimas palabras de Elena. Tal vez ella había sabido todo el tiempo lo que estaban planeando y había preparado esta última trampa como una manera de asegurarse de que su fortuna nunca cayera en las manos equivocadas. Mientras se levantaban para salir del bar, Juan se dio cuenta de que su camino estaba lejos de terminar, de hecho, parecía que apenas estaba comenzando. Salieron del bar con el aire fresco de la noche golpeando sus rostros, pero el alivio del frío no era suficiente para calmar la ansiedad que ambos sentían. Mientras caminaban hacia el coche, Juan encendió un cigarrillo, un hábito que había retomado desde la muerte de Elena. El humo llenó el aire alrededor de él, mezclándose con la niebla ligera que comenzaba a asentarse en las calles del centro. No podemos confiar en nadie ahora, murmuró Lucas, mirando a ambos lados como si esperara ver a alguien acechando en las sombras. Si Elena realmente tenía un plan para complicarnos la vida, entonces esto solo es el principio. Juan no respondió de inmediato. Su mente estaba centrada en la conversación que acababan de tener. Si era cierto que alguien más había bloqueado la cuenta de Elena, alguien que no era el banco ni una entidad legal común, entonces estaban lidiando con algo mucho más grande de lo que habían anticipado. ¿Quién podría tener tanto interés en la fortuna de Elena? ¿Y por qué? Al llegar al coche, se detuvieron por un momento antes de entrar. Juan miró a Lucas, notando la sombra de la duda en sus ojos. Sabía que, al igual que él, Lucas estaba cuestionando cada decisión que habían tomado desde la muerte de Elena. ¿Crees que deberíamos abandonar esto?, preguntó Juan, sorprendiéndose a sí mismo al expresar sus dudas en voz alta. La idea de retirarse, de dejar todo atrás, era tentadora, pero también aterradora.
Lucas lo miró fijamente por un momento antes de responder. No, Juan. Hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora. Además, no es solo por el dinero. Si hay algo más en juego, algo que no estamos viendo, necesitamos saber qué es. Juan asintió lentamente, consciente de que Lucas tenía razón. Aunque la idea de retirarse era tentadora, también era imposible. Habían cruzado una línea hace mucho tiempo, y ahora solo podían seguir adelante, esperando que de alguna manera pudieran encontrar una salida. Decididos a seguir esta nueva pista, Juan y Lucas se dirigieron hacia el Parque México. Mientras caminaban, sus mentes estaban llenas de pensamientos sobre lo que Clara podría revelarles. La posibilidad de obtener respuestas claras les dio una renovada sensación de propósito, a pesar de la creciente oscuridad que los rodeaba. Se sentían motivados por la posibilidad de finalmente hacer avances en su búsqueda. Llegaron al parque justo a tiempo para ver a Clara sentada en un banco con un libro en sus manos. Parecía tranquila, ajena a las turbulencias que estaban consumiendo a Juan y Lucas. Los dos se acercaron con cautela, sin querer asustarla ni alertarla de sus intenciones. Clara llamó a Lucas suavemente mientras se acercaban. ¿Podemos hablar contigo un momento? Clara levantó la vista de su libro, sorprendida de verlos allí. Sus ojos mostraron una mezcla de curiosidad y precaución. Cerró el libro lentamente y asintió, señalando el espacio junto a ella en el banco. Por supuesto, Lucas. ¿Qué está pasando? No esperaba verlos aquí. Juan se sentó junto a Clara mientras Lucas permanecía de pie, observando a su alrededor. Sabemos que esto puede sonar extraño, comenzó Juan, pero necesitamos tu ayuda. Hay muchas cosas sobre la muerte de Elena que no entendemos, y parece que alguien está intentando impedirnos descubrir la verdad. Clara frunció el ceño, claramente intrigada. ¿Qué tipo de cosas? Elena era muy reservada, incluso conmigo, pero siempre la vi como una mujer justa. ¿Qué es lo que creen que no sabemos? Lucas intervino, consciente de que necesitaban ser cuidadosos con sus palabras. No estamos seguros, pero parece que hay más en juego que solo su fortuna. Su cuenta ha sido bloqueada por una orden judicial, y no sabemos por qué. Creemos que podría haber dejado instrucciones específicas o secretos que tal vez tú conozcas. Clara parecía indecisa. Juan podía ver que estaba considerando cuidadosamente qué decir. Finalmente, habló con un tono de voz más bajo, casi como si temiera ser escuchada por alguien más. Elena siempre decía que la confianza era algo que se debía ganar, no algo que se daba fácilmente. Ella tenía sus secretos, pero también tenía sus razones. No sé exactamente qué tipo de arreglos podría haber hecho, pero sí sé que tenía un cuaderno, uno en el que anotaba todas sus ideas, sus pensamientos más íntimos. Lo llevaba consigo, incluso en casa. Juan y Lucas intercambiaron miradas significativas. El cuaderno de Elena podría ser la clave que estaban buscando. Si contenía información sobre sus planes o cualquier precaución que hubiera tomado, podría darles las respuestas que tanto necesitaban. ¿Sabes dónde podría estar ese cuaderno ahora?, preguntó Juan con urgencia. Clara negó con la cabeza lentamente. No estoy segura. Cuando murió, muchos de sus efectos personales fueron enviados a su casa en Cuernavaca, la que usaba para sus retiros. Tal vez esté allí, pero no puedo prometerles nada. Lucas se inclinó hacia adelante. Gracias, Clara. Esto es más de lo que teníamos antes. Vamos a revisar la casa de Cuernavaca y ver si encontramos algo. Clara asintió, aunque una sombra de preocupación cruzó por su rostro. Solo tengan cuidado. No sé lo que pueden encontrar allí, pero si Elena realmente tenía secretos, también podría haber tomado medidas para protegerlos. Juan sonrió débilmente, agradecido por la advertencia de Clara. Lo tendremos en cuenta. Gracias por confiar en nosotros, Clara. Clara asintió una última vez antes de levantarse y despedirse, dejando a Juan y Lucas con una nueva misión. La idea de revisar la casa de Cuernavaca les daba un nuevo enfoque, una esperanza renovada de que aún podían desenredar la complicada red que Elena había dejado tras su muerte. Mientras caminaban de regreso al coche, Lucas miró a Juan con una expresión pensativa. ¿Crees que deberíamos ir hoy mismo?, preguntó, claramente ansioso por aprovechar el impulso que habían ganado.
Juan asintió. Sí, cuanto antes lo hagamos, mejor. No sabemos cuántas más sorpresas podrían estar esperándonos, y necesitamos respuestas lo antes posible. Decididos, se dirigieron hacia la carretera que los llevaría a Cuernavaca. El viaje fue tranquilo, pero la tensión en el aire era palpable. Ambos hombres sabían que estaban adentrándose en territorio desconocido y que cada paso que daban podría llevarlos más cerca de la verdad o directamente a una trampa. Al llegar a la casa de Elena en Cuernavaca, una sensación de nostalgia invadió a Juan. Había visitado esta casa muchas veces con Elena, disfrutando de la serenidad que ofrecía lejos del bullicio de la Ciudad de México. Pero ahora, la casa parecía diferente, casi como si estuviera esperando revelar sus secretos. A medida que se acercaban a la puerta principal, notaron que la cerradura estaba intacta, lo cual era una señal alentadora. Lucas sacó la llave que Clara les había proporcionado y la giró en la cerradura. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando el interior oscuro y silencioso de la casa. Entraron cautelosamente, dejando que sus ojos se ajustaran a la penumbra. La casa estaba exactamente como Juan la recordaba, con los muebles cubiertos de polvo y las cortinas cerradas, bloqueando la luz del sol. Avanzaron lentamente, buscando cualquier señal del cuaderno o de algo que pudiera indicar dónde Elena podría haber escondido sus secretos. Revisemos la oficina primero, sugirió Juan en voz baja, recordando el pequeño estudio que Elena solía usar para escribir. Lucas asintió y lo siguió a través del pasillo hasta la oficina. Al entrar, encendieron la luz, revelando una habitación pequeña pero ordenada, con un escritorio de madera maciza y estantes llenos de libros. Juan se acercó al escritorio y comenzó a revisar los cajones, buscando cualquier cosa que pudiera parecer relevante. Lucas, mientras tanto, examinaba los estantes, pasando sus dedos por los lomos de los libros, buscando algo fuera de lugar. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, Lucas notó un libro que parecía estar mal colocado, ligeramente fuera de alineación con los demás. Tiró de él suavemente y, para su sorpresa, descubrió un compartimento oculto detrás de los libros. «Juan, ven aquí. Creo que encontré algo». Juan se apresuró a acercarse mientras Lucas sacaba un pequeño cuaderno de cuero del compartimento oculto. Sus corazones latían con fuerza mientras se miraban, sabiendo que podían haber encontrado la clave para desentrañar el misterio. Abrieron el cuaderno con manos temblorosas, pasando las páginas con cuidado. El cuaderno estaba lleno de anotaciones de Elena, algunas sobre sus pensamientos diarios, otras sobre sus preocupaciones financieras. Y finalmente una sección que parecía contener instrucciones detalladas sobre lo que debía suceder en caso de su muerte. Mientras leían las páginas, Juan y Lucas se dieron cuenta de que Elena había anticipado casi todo lo que había sucedido. Ella había dejado instrucciones precisas para bloquear su cuenta y proteger su fortuna de cualquier intento de retirarla prematuramente. Además, había indicado a un contacto de confianza, un nombre que les resultaba desconocido pero que podría ser la pieza final del rompecabezas. «Necesitamos encontrar a esta persona», dijo Juan con voz firme. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y quién debía encargarse de sus asuntos. Si encontramos a esta persona, podríamos entender finalmente qué es lo que está pasando. Lucas asintió, cerrando el cuaderno con una expresión de determinación. «Entonces no perdamos más tiempo. Vamos a encontrar a esta persona y a descubrir la verdad de una vez por todas». Con el cuaderno en mano y un nuevo objetivo en mente, salieron de la casa, sintiendo que estaban un paso más cerca de descubrir todos los secretos que Elena había dejado atrás. Sabían que habían encontrado una clave importante, algo que podría finalmente desentrañar el misterio de la fortuna de Elena y el bloqueo legal sobre la cuenta. Pero también sabían que cada respuesta solo parecía traer consigo más preguntas, y que estaban adentrándose más y más en un laberinto de secretos. La carretera serpenteaba entre las colinas y el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Juan mantenía el silencio, sus pensamientos absorbidos por lo que habían leído en el cuaderno. Las instrucciones de Elena eran claras, pero también había algo más, un indicio de que ella había anticipado cada movimiento, cada decisión que ellos tomarían. Era como si ella hubiera planeado cada detalle para llevarlos a esta encrucijada. Lucas, al volante, mantenía los ojos en la carretera, pero su mente estaba igualmente ocupada.
No podía evitar preguntarse si todo esto había sido un juego elaborado por Elena, una última prueba para medir su lealtad y determinación. La idea le provocaba escalofríos, pero también lo impulsaba a continuar. No podían detenerse ahora, estaban demasiado cerca de la verdad. ¿Qué crees que haremos cuando encontremos a esta persona?, preguntó Juan, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. ¿Crees que nos dará las respuestas que necesitamos? Lucas frunció el ceño ligeramente, sus ojos aún fijos en la carretera. No estoy seguro, pero no tenemos otra opción. Elena confiaba en esta persona lo suficiente como para dejarle estas instrucciones. Tal vez podamos llegar a un acuerdo o, al menos, obtener algo de información que nos ayude a desbloquear la cuenta. Mientras se acercaban a la Ciudad de México, comenzaron a planear su próximo movimiento. Decidieron que debían contactar a este misterioso individuo lo antes posible, y el cuaderno de Elena contenía una pista crucial, un número de teléfono con una nota adjunta que simplemente decía solo en emergencia. Lucas tomó el cuaderno y marcó el número mientras Juan conducía hacia un café tranquilo en una zona menos concurrida de la ciudad, donde podrían hablar sin ser molestados. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz respondiera del otro lado. ¿Quién habla?, preguntó la voz con un tono serio y cauteloso. Lucas intercambió una mirada con Juan antes de responder. Mi nombre es Lucas Morales. Estoy llamando porque encontramos un cuaderno perteneciente a Elena. Hay instrucciones aquí que indican que debemos hablar con usted. Es una emergencia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que la voz respondiera. Entiendo. Reúnanse conmigo en el Museo de Arte Moderno en 1 hora. Vengan solos. La línea se cortó abruptamente, dejándolos con más preguntas. Sabían que debían seguir adelante, pero la sensación de estar siendo guiados como peones en un tablero de ajedrez era innegable. A pesar de sus dudas, sabían que esta era su mejor oportunidad para descubrir la verdad. Llegaron al Museo de Arte Moderno justo a tiempo, el sol estaba comenzando a ponerse, y la luz dorada bañaba la fachada del edificio, dándole un aire casi etéreo. Al entrar, fueron recibidos por el sonido suave de los pasos de los visitantes y el murmullo bajo de conversaciones. Se dirigieron a la sala de esculturas, donde la voz les había indicado que se encontrarían. Después de unos minutos de espera, un hombre mayor con un traje oscuro y una expresión estoica se acercó a ellos. Sus ojos eran agudos, y había una inteligencia inconfundible en su mirada. Soy Daniel Gómez, dijo en voz baja, extendiendo una mano. Elena pidió que la ayudara en caso de que algo le sucediera, pero debo preguntarles por qué creen que necesitan mi ayuda. Juan fue el primero en hablar, explicando brevemente la situación y el bloqueo de la cuenta, mencionando el cuaderno y las instrucciones específicas de Elena. Daniel los escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Elena era una mujer excepcionalmente cautelosa, dijo finalmente. Sabía que no todos eran dignos de confianza, y por eso creó un sistema para proteger sus activos. El bloqueo de la cuenta fue una medida preventiva diseñada para garantizar que solo aquellos con las intenciones correctas pudieran acceder a su fortuna. Lucas frunció el ceño, confundido. ¿Y cómo podemos demostrar nuestras intenciones? Hemos estado siguiendo pistas y tratando de entender sus deseos, pero parece que solo estamos encontrando más obstáculos. Daniel sonrió ligeramente, una expresión que parecía contener tanto conocimiento como compasión. Elena no quería que su fortuna cayera en manos equivocadas. Creó este juego de pistas para asegurarse de que solo aquellos que realmente la conocieran y respetaran sus deseos pudieran acceder a sus bienes. Ustedes han demostrado, hasta ahora, determinación y quizás incluso honestidad en su búsqueda. Pero hay una última prueba que deben superar. Juan sintió que su corazón se aceleraba, estaba cansado de pruebas y misterios, quería respuestas, y las quería ahora. ¿Qué prueba?, preguntó, tratando de mantener la calma. Daniel miró a su alrededor, asegurándose de que no estuvieran siendo escuchados. Debo llevarlos a un lugar que era especial para Elena y donde ella guardaba sus secretos más preciados. Si pueden entender lo que ella quiso decirles allí, entonces podrán acceder a la cuenta. Sin más explicaciones, Daniel los guió fuera del museo y hacia su coche.
La noche había caído completamente, y las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Mientras conducían por las calles serpenteantes de la Ciudad de México, el silencio dentro del coche era pesado, cada uno sumido en sus pensamientos sobre lo que estaba por venir. Finalmente, llegaron a un antiguo edificio colonial en el centro histórico de la ciudad. Daniel los condujo a través de un portón de hierro forjado que se abrió con un crujido, revelando un pequeño jardín interior. El lugar tenía una belleza austera, casi olvidada, y una tranquilidad que contrastaba con la ajetreada ciudad exterior. Este era el refugio de Elena, explicó Daniel, guiándolos hacia una puerta lateral. Un lugar donde venía a pensar y planificar. Aquí es donde quería que sus intenciones finales fueran comprendidas. Entraron en una pequeña sala de estar decorada con antigüedades y libros encuadernados en cuero que ocupaban casi todas las paredes. En el centro de la sala, una gran mesa de madera estaba cubierta de papeles, mapas y cartas. Daniel señaló un sobresellado con cera colocado cuidadosamente en el centro. Esto es lo que buscaban, dijo. Contiene las últimas instrucciones de Elena, escritas con la intención de que ustedes las encontraran. Juan tomó el sobre con manos temblorosas, rompiendo el sello y sacando una carta. La abrió y comenzó a leer en voz alta, con Lucas y Daniel escuchando atentamente. Pero antes de que pudiera terminar, un ruido inesperado los interrumpió. Desde una puerta oculta detrás de los estantes de libros, emergió Clara, la asistente de Elena, con una mirada de determinación y algo más oscuro en sus ojos. No crean que todo es tan sencillo, dijo con voz fría. Elena no murió de causas naturales. La asesinaron. La revelación dejó a Juan y Lucas sin palabras. Clara continuó, y yo sé quién lo hizo. Con un movimiento rápido, sacó una pistola, apuntando hacia Daniel. Él era su confidente más cercano, pero también tenía motivos para quererla muerta. Ella descubrió sus desfalcos, y él la silenció. Daniel intentó negarlo, pero Clara no le dio oportunidad. Elena planeó esto hasta el final. Ella sabía que alguien intentaría tomar su fortuna, y me dejó instrucciones para asegurarme de que solo los justos la recibieran. Y ahora, con esta prueba, sabemos quiénes son los verdaderos traidores. El sonido de las sirenas se escuchó en la distancia. Clara había alertado a las autoridades antes de confrontarlos. En ese momento, Juan y Lucas se dieron cuenta de que estaban en medio de algo mucho más grande y mortal de lo que jamás hubieran imaginado. La muerte de Elena no había sido solo el inicio de un juego de pistas, había sido el catalizador de una venganza y un misterio que solo ahora comenzaba a revelarse completamente. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional y reflexivo en Voces del Crimen. No olviden suscribirse para más historias que exploran los límites del dolor y la justicia. Hasta la próxima.